Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con el doctor José Avellán, cardiólogo intervencionista y clínico en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena y CEO de Área Sístole, un centro de referencia de rehabilitación cardíaca. José es uno de esos cardiólogos actualizados, como yo los llamo, que saben mucho de su área, pero que son capaces de mirar más allá de los protocolos, evaluar la persona de manera global y divulgar sobre la importancia del estilo de vida en la salud. Empezamos hablando sobre por qué vemos enfermedad cardiovascular a edades cada vez más jóvenes, y esto es preocupante porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en los países desarrollados. Por supuesto, tenemos que hablar del colesterol e intentamos aclarar hasta qué punto es realmente un riesgo y en qué deberíamos fijarnos, no solo en la analítica, sino también en otros aspectos que son predictivos del riesgo coronario y a los que se le presta menos atención. Tocamos un tema controvertido después, que es el vino, y vemos que tiene de cierto esta afirmación de que es bueno para el corazón. Siguiendo con temas polémicos, hablamos también de la dieta cetogénica y cómo podría impactar la salud coronaria, hablamos de las estatinas y por último del papel del ejercicio en general y del ejercicio de alta intensidad en la rehabilitación cardíaca. Recibo muchas dudas sobre estos temas y por eso creo que merece la pena dedicar una horita a este podcast porque vamos a aclarar muchas de ellas. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas de energía, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea. Tienen una creatina Creapure de la mejor calidad con electrolitos, que es Savia. También ofrecen un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por las mañanas, llamado Elixir, etc. Y WeBotanics, por su parte, ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, también una crema facial y un cremigel para molestias musculares, que además de CBD llevan distintos principios activos. Y una novedad, hasta el 15 de julio tienen una promoción en su aceite de CBD y al comprar el pack de 2 tienes un 60% de descuento en la segunda unidad, así que si te interesa probarlo, ahora es el momento. Podéis echar un vistazo a sus productos en paleobull.com y webotanics.com respectivamente, deletreo WeBotanics, que es WeBotanics. Y también os recomiendo visitar tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde además de mis libros tenéis una selección de productos de Paleobull y la avena Overnight para preparar un buen desayuno en cuestión de segundos que desarrollé junto a la neoyorquina. Y en todos los casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida al doctor José Avellán. Bienvenido al podcast, José, ¿cómo estás? Muy bien, Marcos, pues encantado de estar por aquí contigo. Un placer charlar contigo, de verdad. Me encanta que haya cardiólogos con una visión tan transversal o tan integrada de la salud y estoy seguro de que va a ser una charla muy clarificadora. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos contaras a qué te dedicas actualmente y por qué decidiste especializarte en cardiología. Bueno, pues yo soy médico, terminé mi formación como cardiólogo hace ya algunos años. Y la verdad que desde que conocí un poco la cardiología intervencionista decidí subespecializarme en ella. La cardiología intervencionista es básicamente la rama de la cardiología que se dedica a solucionar o intentar poner solución a problemas principalmente de índole coronaria y también estructurales del corazón. Y bueno, pero eso es, digamos, mi última formación. ¿Por qué decidí hacer cardiología cuando terminé la carrera? Pues bueno, pues la verdad que la cardiología pues casi que enamora, ¿no? Porque una vez que tú te metes en la medicina un poco como vocación, pues sigues buscando eso, ¿no? De hacer lo que más te gusta. Pero realmente la cardiología, si tienes una visión ya pues formada de la medicina, pues te das cuenta que es una especialidad que es muy amplia, no se queda solo en el corazón, sino que incluye todo el ámbito de lo cardiovascular, la enfermedad crónica. Te das cuenta que es la principal afección que tenemos como sociedad y realmente es muy rica. Además, el cardiólogo no solo es clínico, sino que también tiene mucha parte de, digamos, manual o de intervencionismo y eso, pues la verdad que me llamó la atención desde siempre y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Una vez que hice cardiología, luego cardiología intervencionista y a eso me dedico.
Ujú. Sí, si como médico quieres tener el mayor impacto en términos de vidas salvadas, al menos en los países desarrollados, lo lógico es cardiología, ¿no? Porque como dices, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad, pero parece que no se le presta tanta atención, no sale mucho en las noticias, quizá precisamente porque es tan común, o se dedica muchos menos recursos a investigar sobre esta enfermedad que sobre el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y esta alta prevalencia sería normal o esperable en personas mayores, pero me comentabas el otro día que estás viendo cada vez más personas jóvenes, y por jóvenes me refiero pues, a 40, 50 años o incluso menos, que ya presentan problemas coronarios. ¿A qué lo atribuyes? Realmente es algo que a mí me sensibilizó y me sigue sensibilizando mucho y me preocupa y en cierta medida me prometí intentar aportar lo máximo posible teniendo en cuenta esto. Y es que cada vez efectivamente la enfermedad cardiovascular no solo es la primera causa de muerte y como tú dices no se le dedica tanta atención, ahora a lo mejor podemos entrar en esto, pero sí que es verdad que cada vez pues estamos viendo en el día a día, todo cardiólogo, pues pacientes que ingresan en el hospital pues por un infarto de corazón, por afecciones cardiovasculares a una edad menor. Esto realmente es crítico. Y bueno, pues causas son muchas. Fíjate, hay evidencia que ha intentado analizar por qué o qué tienen en común todas las personas más jóvenes que ingresan por un infarto de corazón. Ya hay algún estudio incluso bueno, en nuestro país, en España, y, oh sorpresa, los pacientes jóvenes que suelen ingresar, estoy hablando de menos de 45 años, que ingresan por un infarto, pues suelen tener una alta prevalencia de hipertensión, de obesidad, de tabaquismo, de diabetes, de dislipemia, y entonces pues esto lo que nos está informando es quizá lo evidente, pero no podemos cerrar los ojos, y es que los pacientes jóvenes que ingresan, que sufren un infarto, pues tienen un estilo de vida peor que los que no lo hacen. Esto, pues, yo creo que lo que falta es mucho conocimiento o conciencia de cuánto de importante es nuestro estilo de vida para cuidarnos también por dentro y para, bueno, pues intentar disminuir el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Claro, porque decíamos el otro día que da la sensación de que se ha normalizado, por ejemplo, intervenciones como stents, ¿no? Que pueden salvar vidas, por supuesto, pero que tienen riesgos y que también puede hacer que la gente después se cuide menos. O también están normalizadas, yo qué sé, las estatinas o tomar fármacos para la presión arterial, antidiabéticos. O sea, es común estar polimedicado y por eso quizás nos parece normal. Yo creo que es un mensaje muy importante el intentar desnormalizar la enfermedad. Y hablando de enfermedad, desgraciadamente no solo el tener que tomar un fármaco para la tensión, para el azúcar, sino también estados que provocan o te suponen un alto riesgo de sufrir pues estas enfermedades o un evento cardiovascular, un infarto, ¿no? Que es lo que parece que sí que es lo malo, ¿no? La hipertensión o la diabetes, pues muchas veces es algo que me ha dicho el médico por lo que me tengo que tomar esta pastilla y luego vida normal, ¿no? Creo que eso es un error y deberíamos de ser pienso, más conscientes de qué peligros tiene pues el cigarro, pues el alcohol diario o regularmente, o el no hacer ejercicio, el sedentarismo, o esa barriga que bueno, es por la cerveza y no pasa nada. Ciertamente, el tener que tomar fármacos pueden suponer una, obviamente, solución a alguna enfermedad o alguna patología que tenemos, pero también tienen sus riesgos y no conozco ningún fármaco que no tenga efectos secundarios, efectos adversos o riesgo con su toma. Yo siempre digo que, por ejemplo, no hablando de fármacos, sino de herramientas terapéuticas como, por ejemplo, un stent, que es, bueno, es un armazón metálico que ponemos en las arterias coronarias cuando éstas están obstruidas o se ha formado un trombo que ha provocado un infarto, pues eso es fantástico, eso es maravilloso, te salva la vida o puede hacerlo, pero también implica tomar medicación de por vida antiagregante, porque los stents pues, se pueden cerrar, implica tener un riesgo aumentado de que ese stent con el tiempo pues, pueda crecer placa dentro de él, lo que llamamos una reestenosis, o que se pueda formar trombo dentro de él provocando directamente una obstrucción, lo que es una trombosis. Estos riesgos son muy pequeños, por supuesto, cada vez tenemos armazones metálicos mucho mejores y muy seguros, pero como yo digo, el éxito, cuando te sales muy, muy contento del hospital porque has tenido un infarto, y esto es mi día a día, el éxito realmente, o lo mejor sería no tener que necesitar, como yo digo, más stents a la gente que ya necesita uno,
¿no? Y para eso, pues está, por supuesto, tomar bien la medicación, pero también cuidarse mucho, ser muy consciente de qué es lo que tengo, cómo tiene que cambiar mi vida en el día a día para intentar que ese riesgo disminuya. Y yo creo que efectivamente la publicidad o el ambiente o lo que crea esta buena aceptación, lo buenos que son nuestros fármacos y lo buenos que son nuestros stents en el día de hoy, yo creo que es lo que ha hecho que incluso en los medios de comunicación pues se dé mucho menos protagonismo a la enfermedad cardiovascular que a otras patologías. Tú nombrabas el cáncer y mira, por ejemplo, yo tengo aquí una estadística que es actual, es en el último mes que he podido conseguir, y es que en medios de comunicación escritos y online la palabra cardiovascular en el último mes ha salido 2.760 veces. Escritos y online, medios de comunicación. En cambio, la palabra cáncer ha sido escrita 23.064 veces. Es 8 veces más. Si vamos a Twitter, solo en Twitter la palabra cáncer se ha escrito 106.000 veces y la palabra cardiovascular 22.570. Es también pues una diferencia casi de un 80%. Y es que yo efectivamente creo que la enfermedad cardiovascular, a pesar de ser la primera causa de muerte, pues pasa que lleva prácticamente toda nuestra vida con nosotros, porque empezó a ser una epidemia hace ya pues casi 60 años. Eso ha hecho que ya nos hayamos acostumbrado y efectivamente hemos sido muy buenos tratando la enfermedad cardiovascular, no así pues por ejemplo el cáncer, que efectivamente mata mucho y los fármacos aún no han conseguido disminuir la mortalidad global del cáncer de una manera pues brutal, como sí que ha pasado con la enfermedad cardiovascular. Piensa que hace pues no tantos años la cardiología intervencionista empezó a practicarse en la década de los 70, en los 80 casi se hizo más frecuente y en los 90 se generalizó. Lleva poco tiempo con nosotros, pero es que ha conseguido mucho, porque antes cuando ingresaba un paciente en el hospital pues se le daban algunos agentes farmacológicos y a ver si va bien y la mortalidad era alta, pero desde que empezamos a hacer cateterismos a los pacientes con un infarto, la mortalidad ahora mismo hospitalaria pues es muy pequeña. El 95% de los pacientes que ingresan sobreviven incluso en algunas series más, ¿no? En países desarrollados. Esto ha hecho que quizá pues, la hayamos visto como que no es un problema, cuando la realidad es que es la primera causa de muerte y 1 de cada 3 personas en el mundo pues va a morir por un evento cardiovascular, por una enfermedad cardiovascular. Sí, estadísticamente es la enfermedad que tiene más probabilidad de matarnos y por tanto en la que deberíamos hacer más énfasis, ¿no? También es verdad que hay factores de riesgo como el tabaquismo que se han reducido bastante en las últimas décadas y que seguro que han jugado un papel también en la reducción global de la enfermedad cardiovascular, junto con esos mejores tratamientos que mencionas, bueno, pues al final ha mejorado, ¿no? Pero sigue siendo la principal causa de muerte y puede que todas estas mejoras pues tengan un efecto perverso, ¿no? Que nos haga depender más de la pastilla o de la cirugía y que no cuidemos el estilo de vida, que sin duda es lo principal y donde quiero que pongamos el énfasis. Y bueno, hablando con un cardiólogo, estoy casi obligado a hablar del colesterol, un tema que, como todo, se ha polarizado, ¿no? Por un lado están los que piensan que si tienes más de 200 te va a explotar el corazón y necesitas estatinas urgentemente, y en el extremo opuesto están los que afirman que el colesterol no tiene nada que ver con la enfermedad cardiovascular y que lo puedes tener a 500 o el LDL por las nubes y que no hay nada de qué preocuparse. Cuéntanos de entrada, ¿cómo lo ves tú? Que me imagino que estarás en un punto intermedio. ¿Y qué papel juega realmente el colesterol en la enfermedad cardiovascular? Bueno, es cierto, y antes de darte mi opinión cardiológica, sí que es verdad que a mí me llama mucho la atención este extremismo que hay en redes sociales, como tú dices, de gente que cree que esto no importa nada y niega la evidencia que hemos acumulado a lo largo de muchos años de investigación. Y luego otra gente que se centra a que es lo más importante y que hay que mantenerlo súper bajo porque si no, no vas a vivir. Bueno, yo creo que teniendo una visión más real, el colesterol, no podemos obviar que es fundamental para la génesis de la enfermedad cardiovascular, desde el punto anatomopatológico de que las placas de ateroma tienen células espumosas que han fagocitado colesterol. Y es que sin colesterol, efectivamente, no habría enfermedad cardiovascular ni habría vida. Y esto es así, tiene un papel que es clave. Ahora bien, tenemos mucha evidencia para pensar que no es lo único importante. Por eso me hace gracia este extremismo que hay, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista cardiológico,
hay muchísima evidencia y continuamente salen estudios y todo va en la misma dirección, que apunta que los pacientes que tienen una elevación o tienen un nivel de LDL, colesterol, de esa lipoproteína, en sangre, presentan más enfermedad cardiovascular. Así como los que tienen pues más proporción de ApoB respecto a A1 presentan más enfermedad cardiovascular. Y de hecho, como digo, es parte fundamental de las placas de ateroma o mal llamadas placas de colesterol y por tanto, pues sabemos que es fundamental. Además, tenemos mucha evidencia de que cuando reducimos los niveles de colesterol LDL en sangre, bien con un fármaco, bien con estilo de vida, esta reducción se asocia a una disminución de los eventos cardiovasculares con el tiempo. ¿Cómo de importante es el peso que tiene esta reducción? Pues los estudios también son claros, grandes series de grandes metaanálisis con las limitaciones que tú quieras, pero todas apuntan en la misma dirección. Nos dicen que si podemos reducir el LDL colesterol, pues los estudios dicen pues por cada milimol por litro, o que eso es más o menos cada 39-40 miligramos por decilitro de colesterol LDL que bajamos, pues se disminuye más o menos un 25% el riesgo de presentar eventos cardiovasculares a 5 años. Ese porcentaje relativo parece ya suficientemente importante, y esto es teniendo en cuenta población que ya ha sufrido un infarto o que no la ha subido, o que no la ha sufrido, toda junta. Cuando nos vamos a población sana, que yo creo que es lo que más interesa a la audiencia, esta disminución del riesgo relativo es similar, pero claro, en números absolutos es muy pequeña. Hay algunos metaanálisis que apuntan a que tratando a 1.000 pacientes durante 5 años reducimos pues 11 eventos cardiovasculares. Algo que, bueno, algunos podrían verlo como que es un peso suficiente, otros que es un peso pequeño, pero yo que trabajo en el hospital y cualquier médico que recibe todos los días 6-7 pacientes con infarto y que estamos hartos de hacer cateterismo, bueno, pues lo que te está diciendo es que parece que no es suficiente. Es decir, parece que hemos demostrado que disminuir el colesterol LDL juega un papel en la prevención de la enfermedad cardiovascular, pero cuando estamos ingresando todos los días muchos pacientes con infarto en todo el mundo, bueno, pues parece ser que hay otros factores. Entonces, si a mí me preguntas qué papel juega el colesterol en la enfermedad cardiovascular, digo, un papel fundamental. Ahora, ¿es la causante de toda la enfermedad cardiovascular? Obviamente no. De hecho, ingresamos pacientes que tienen niveles de colesterol LDL elevados y pacientes que tienen niveles de LDL normales, con infarto, ambos. Entonces, algo más tiene que haber, y de hecho lo sabemos desde hace mucho tiempo. Desde el principio, cuando se empezó a investigar la placa de ateroma, ya se hablaba de la inflamación. Y es que sabemos que la inflamación es un paso clave. La gente que está, digamos, a favor de la idea de que el colesterol es un máximo culpable de la enfermedad cardiovascular, bueno, pues realmente hay otros factores, y la inflamación seguramente es el que siempre sale en todos los estudios. Hay elevaciones de la proteína C ultrasensible, hay elevaciones de mediadores de la inflamación como alguna interleuquina, el factor de necrosis tumoral alfa, así que parece ser que el colesterol, digamos, entre comillas, no va por ahí rasgando y rompiendo las arterias, sino que ante una agresión mediada por una inflamación por diversos factores, esta inflamación es la que, entre comillas, abre la puerta a ese colesterol que puede insudarse en la pared arterial, que con el tiempo, si hay un desequilibrio proinflamatorio, pues va a cicatrizar de una manera pues peor, se va a cronificar esa cicatriz y va a formar pues el principio de lo que puede ser una placa de ateroma, una placa de colesterol, que en función de sus características, de la suerte o de cómo se cuide alguien o del equilibrio proinflamatorio o antiinflamatorio que tenga en su cuerpo, de otros factores como la hipertensión, la resistencia a la insulina, el sedentarismo, la composición corporal, bueno, pues esa placa podrá progresar y hacerse más grande hasta terminar de obstruir una arteria, la que sea de tu cuerpo, porque la arteriosclerosis es una enfermedad generalizada, o incluso te la está jugando a que se rompa, se cree un trombo que pueda obstruir una arteria en algún momento y produzca un infarto. Entonces, bueno, pues eso es lo que opino del colesterol. Me parece fundamental, pero obviamente no hay que ser extremista ni poner sobre él todo el peso de la enfermedad cardiovascular que de buen seguro pues no tiene. Claro, pero como es fácil de medir, pues quizás se ha hecho tanto énfasis en él, ¿no? Aunque cada vez más estudios nos dicen que lo realmente importante no es el LDL total, que es el que se mira, o de hecho ni se mira, sino que se calcula,
pero las nuevas guías clínicas recomiendan ya medir el número de partículas LDL o las ApoB o el colesterol no HDL en realidad, ¿no? Y como dices, hay que entender también que el número de partículas LDL es solo parte de la ecuación. Habría que ver también el entorno en el que viven esas partículas, ¿no? Mencionabas resistencia a la insulina, inflamación crónica, presión arterial, la salud del endotelio en general. Y por tanto, la siguiente pregunta, por concretar, sería ¿en qué parámetros te fijas como cardiólogo en una analítica para evaluar el riesgo de una persona? Voy a intentar contestarte primero sin salirme del colesterol, ¿vale? Por no variar de tema, ¿vale? No me quiero ir a función renal y cosas así, que eso lo podemos ver más adelante. Pero mira, sin salirnos del colesterol, del mismo modo que hablamos de que el colesterol es fundamental para la génesis de la placa de ateroma, tenemos que tener en cuenta que el LDL, que es lo que parece que siempre las guías o el médico o el ambiente científico hemos sido muy LDL-céntricos, pero por diversos motivos. Yo igual que te digo una cosa, te digo otra. Para empezar, porque tenemos agentes que lo pueden reducir y que han demostrado disminuir la mortalidad y los eventos cardiovasculares. Y ese es el principal motivo de por qué hay más evidencia acerca del LDL, pero tenemos que tener en cuenta que el LDL simplemente es, bueno, pues un marcador de la dislipemia aterogénica que se correlaciona muy bien con la enfermedad cardiovascular y que sabemos que es un agente, una diana terapéutica que si lo bajamos, si lo disminuimos, disminuye la mortalidad y los eventos, mejora el pronóstico. Pero no significa que ahí se acabe todo el riesgo o que hayamos podido hacer todo si solo nos fijamos en el LDL. Y bueno, tú has nombrado el colesterol no HDL, que es todo aquel colesterol que hay en la sangre que no está en moléculas HDL, y últimamente se está prestando atención a una fracción de que es el colesterol remanente. Yo no sé si eso lo han nombrado alguna vez en el podcast. Lo he tocado de pasada, pero comenta lo que es. Digamos que el colesterol remanente lo que intenta medir es el colesterol que hay en moléculas que son ricas en triglicéridos. Sería aquella fracción del colesterol no HDL, es decir, del colesterol ApoB, que no está en las moléculas LDL. Este colesterol, ¿cuál es el problema? Que no tiene un marcador tan bueno para medirse como, por ejemplo, pues el cálculo del LDL, aunque es una medida indirecta, pero que podemos estimar. El colesterol remanente, por tanto, te puede dar una idea del otro colesterol que no estamos detectando con el LDL y que sabemos que en estados de resistencia a la insulina, sedentarismo, estados proinflamatorios de bajo grado, también provoca enfermedad cardiovascular. Como te digo, tiene el problema de que no lo podemos medir directamente, se puede estimar mediante algunas diferencias muy, muy sencillas, pero sí que sabemos que hay indicadores que sí que medimos normalmente en la sangre, que te informan muy bien de cómo es de cómo de grande o cómo de importante es este colesterol remanente. Y uno de los más sencillos es los triglicéridos. ¿Por qué? Porque la mayoría, porque todo el colesterol remanente es aquel contenido en lipoproteínas, que son transportadores del colesterol en la sangre, que son remanentes y que también son ricas en triglicéridos. Así, si nosotros tenemos una hipertrigliceridemia en sangre, pues de algún modo nos está diciendo, y esto tenemos evidencia en estudios que lo han podido constatar y medir directamente, sabemos que también tenemos mucho colesterol remanente que no estamos teniendo en cuenta cuando calculamos el LDL. Y entonces, sabiendo o fijándonos en el nivel de triglicéridos, y sobre todo a mí me gusta mucho, y te digo que esto se ve muy frecuentemente si abres los ojos en los pacientes, el índice aterogénico, que simplemente es una división entre el número de triglicéridos, el nivel de triglicéridos y el nivel de HDL, si esto está por encima de 2 o si los triglicéridos están por encima de 150, pero sobre todo a mí me gusta el ratio, eso te está hablando de que hay también mucho colesterol remanente. Digamos que los triglicéridos son un aviso, no es que, o no tenemos claro, aunque puede que sí que contribuyan a la enfermedad cardiovascular, pero también lo que nos está diciendo un nivel elevado, sobre todo un ratio elevado de triglicéridos HDL, es que hay más colesterol del que tú estás detectando con las LDL. Y sabemos que esos pacientes son los que en ellos especialmente tienen un riesgo cardiovascular que ahora se llama residual. Riesgo cardiovascular, a mí no me gusta hablar residual porque parece que no importa, un riesgo cardiovascular asociado o añadido al que ya has calculado o al que tiene por otras entidades clínicas, pues mucho mayor, los que tienen un ratio de triglicéridos HDL elevado. Y yo me fijo mucho en eso. A mí casi me da vergüenza porque parezco el pesado de los triglicéridos cuando hablo con compañeros, pero es que es muy fácil. Cuando tú ves un perfil lipídico, porque cuando tú haces podcast y informas a la gente y estás súper bien, pero luego tú estás delante del paciente y tienes que pedir. Yo no puedo pedir una ApoB en mi rutina de hospital, ¿sabes?
O sea, yo tengo que hablar con el laboratorio que me mida la ApoB. O no, mira, es que quiero el LDL, pero quiero el LDLP, no el LDLC. Me dicen, tío, es un pesado. Entonces, tengo que valerme de lo que tengo en mi día a día. Y en mi día a día tengo muy fácil calcular ratios. Y entonces a mí el más sencillo y el que se ve súper fácil con un vistazo es triglicéridos entre HDL. Y que sea menor que 2 idealmente, ¿no? Claro, si lo tienes en más de 2, es más del doble, te está diciendo que probablemente tus LDL son pequeñas y densas y que tienen más colesterol remanente. Entonces, en esos pacientes, en los que si encima, bueno, es que suele, que mi paciente, que quiero que la gente entienda que mi paciente que hace deporte, está delgado y cuida su alimentación, no lo suelo tener en la mesa de la sala de hemodinámica. Claro. Entonces, ese es muy sencillo de calcular. También me gusta mucho el de colesterol total entre HDL, que si es más de 4 o 4,5, pues también te está diciendo que puede haber una dislipemia heterogénica, es decir, que tu calidad de colesterol, pues está más, es más heterogénica, tiene más probabilidad de generar una placa de ateroma. Y bueno, y luego hay otro ya fuera de esto, como digo, que es la lipoproteína A, ¿no? Esta lipoproteína que parece que está determinada muy genéticamente, que aunque ya tenemos algún fármaco que puede disminuirla ligeramente, un 25 o 30%, que son los inhibidores de la PCSK9, bueno, pues es verdad que hay pacientes en los cuales se le puede pedir de manera muy sencilla en la mayoría de sistemas hospitalarios o en consultas externas. Y bueno, pues si está elevado, pues parece que esto supone que esos pacientes tienen un riesgo cardiovascular mucho más elevado, ¿no? Entonces, pues digamos que habría que extremar, bueno, pues el tratamiento o las intervenciones en estilo de vida. Sí, se conoce hace tiempo esta lipoproteína A, pero como que se está hablando más de ella recientemente. ¿Quieres que te diga por qué? Desgraciadamente. ¿Tú sabes por qué cada vez se habla más o vamos a empezar a escuchar esto? Porque ahora tenemos fármacos. Porque ahora hay un fármaco que es un omega 3 que ha demostrado en un estudio, un ensayo clínico muy bien hecho, que disminuye el riesgo cardiovascular una barbaridad cuando lo damos en pacientes con triglicéridos elevados. Y con la lipoproteína igual. Bueno, pues oye, serían buenas noticias porque sí parece que esta lipoproteína que es poco sensible a cambios en el estilo de vida, como lo pueden ser otros indicadores, ¿no? Cero, muy poco, es muy genética. Bueno, no sé si cero, pero es muy genética, muy genética. A mí la verdad que te puedo decir que en mi día a día, si esa es tu pregunta, pues sí, a mí la lipoproteína A me ha hecho dar alguna estatina en prevención primaria. O sea, me ha hecho declinar la balanza. Que yo eso lo hago muy poco, te lo aseguro. Hablaremos después de eso también. Vale. Pero bueno, nos has explicado muy bien pues qué miras según una analítica, pero también es importante salirse de la analítica, ¿no? Como decías antes. De hecho, tenemos estudios. A mí me gustan mucho estos indicadores más funcionales. Tenemos estudios que indican que pruebas como la fuerza de agarre pues pueden predecir mejor el riesgo de mortalidad por cualquier causa que el colesterol, ¿no? Y creo que estas pruebas más funcionales pues también deberían tener cabida a la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, fíjate, esto es algo muy curioso. Y es que a mí me llama mucho la atención a veces lo duro de molleras que somos. Yo, de hecho, creo que por eso estoy tan sensibilizado con esto del estilo de vida, porque yo era así. Yo había recibido una educación normal de medicina, de cardiología, y fue ya haciendo esta subespecialidad, siendo doctor en riesgo cardiovascular. Siendo doctor, que yo tengo mi tesis en riesgo cardiovascular, en la UCAM, que hice mi tesis sobre la hipertensión arterial, pues yo ya con eso empecé bueno, alguien me empezó a decir, empecé a hacer ejercicio de alta intensidad, entonces me rodeé de gente que me decía que pues eso, que la leche mejor entera, que los yogures llevan mucho azúcar, y yo, ¿qué dices? Eso es sanísimo, no sé, que las pizzas yo veía pues son cereales con verdura, total, y yo viví una transformación, y entonces me llama mucho la atención que haya cosas que siempre hemos tenido claro, como por ejemplo esto que tú dices, que mira, cuando nosotros nos planteamos poner, por ejemplo, una válvula aórtica en un paciente que tiene una estenosis aórtica, una estenosis de una válvula, ahora desde hace muchos años o algunos años, pues podemos poner válvulas en cardiología intervencionista sin operación, se llaman TAVIs, Transaortic Valve Implanted. Y desde el principio, el paciente que era candidato era el que no se podía operar porque era frágil, ¿no? Eso está como desde siempre. Es frágil. Pero luego le hablas a la gente, lo que tú dices, de que, oye, ¿sabes que la fuerza que tengas en sentadilla o tu fuerza de agarre o la anchura de tu vasto femoral te predice la mortalidad? ¿Qué dices? No. No tienes ni idea. Yo, bueno, estudia. Sí. Pues es así. La realidad es que la fuerza, o digamos como indicador de una buena composición corporal, está claramente relacionado
con el pronóstico y con la probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares. Hay estudios muy curiosos como el que tú dices de la fuerza agarre, hay otro que te dice que la cantidad de flexiones que puedes hacer se correlaciona perfectamente con la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular con los años, es brutal. Yo no sé si en nuestras consultas deberíamos de empezar a medir la fuerza de agarre de nuestros pacientes, porque al final la repercusión o la conclusión que debes de sacar es que seguramente casi todo el mundo debería de entrenar fuerza o llevar un entrenamiento que incluya o que no sea solo eso de caminar, nadar o salir en bici un rato, ¿no? Yo creo que eso dista mucho de la dosis óptima, y aunque es una buena recomendación, haz ejercicio regular y camina regularmente. Eso mata mucho menos que el sofá, pero desde luego es insuficiente, ¿no? Quiero que hablemos después en más detalle del ejercicio, pero antes quería cubrir otros aspectos. Por ejemplo, hay uno bastante controvertido, que es el del vino, y existe esta creencia generalizada de que el vino es bueno para el corazón, y de hecho hace poco fueron muy polémicas las declaraciones del presidente de la Sociedad Española de Cardiología, que afirmaba en una entrevista, y lo tengo aquí literalmente para no decir cosas que no son, el titular ponía: no hay nada mejor que una copa de vino con la comida. Y más allá de que pueda ser un titular sacado de contexto, que esto también ocurre y a mí mismo me ha ocurrido recientemente, ¿hasta qué punto es cierto, con lo que nos dice la evidencia, que el vino reduce el riesgo coronario? Bueno, eso es cierto. Pero es que esa no es la declaración, ¿no? Vamos a ver, con el vino hay que tener en consideración pues muchas cosas, y yo creo que siempre tenemos que tener una visión amplia, y sabemos que el vino o el alcohol en general es parte de nuestra cultura, y hay cosas que quizá buenas que tiene el vino, como bueno, pues que promueve, dado cómo hemos montado pues los acercamientos sociales, estar siempre pues en reuniones y al fin y al cabo relacionarse el grupo y tener buena cohesión social, familiar. También sabemos que disminuye la enfermedad y los eventos cardiovasculares, o se asocia a una buena salud. Ahora bien, si vamos a analizar el vino directamente, estas declaraciones que yo creo que efectivamente quiero pensar que están sacadas de contexto, bueno, pues tienen su explicación y voy a intentar explicarlas, pero realmente creo que no debemos de defender ningún sanitario el consumo de vino, porque es un problema muy grande. Mira, lo que ocurre con el alcohol es que sabemos que el alcohol tiene algunas propiedades en la circulación o en el comportamiento, bueno, pues del metabolismo o de nuestro cuerpo. Y es que sabemos que el alcohol, primero, es antiagregante. Eso significa que disminuye la probabilidad de que se formen trombos en nuestra circulación. Sabemos que también es vasodilatador, es decir, que dilata nuestras arterias, y eso, pues si tenemos placas que obstruyen nuestras arterias, digamos que le puede venir bien. Y luego, algunos componentes como los polifenoles del vino, como el resveratrol, que se han endiosado o santificado, bueno, pues sabemos que tienen propiedades en laboratorio que son antioxidantes, antiinflamatorias, y todo eso, bueno, pues le puede venir bien a la enfermedad coronaria. Esto quedaría muy bonito sobre el papel, pero es que encima tenemos evidencia. Tenemos evidencia de que el consumo moderado de alcohol, entendido como pues los varones, siempre se ha dicho, de 1 a 2 copas al día, en mujeres de media a 1 copas de vino al día o 1 a 2 cervezas, disminuye la probabilidad, si ese consumo regular, pues disminuye la probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares. Y en grandes series, pues vemos que a partir de los ya mayores, a partir de los 70-75 años, los pacientes que beben regularmente tienen menos incidencia de infarto, de eventos cardiovasculares. Entonces, pues eso, digamos que ha dado pie a que se defienda el vino desde el punto de vista de la cardiología. Pero claro, es una visión muy parca, muy parcial de la realidad, porque fíjate, como cardiólogo, sin salirme del corazón, el alcohol actúa como un tóxico cardíaco, y hay patologías que aumentan su incidencia en consumidores regulares, como la insuficiencia cardíaca o como algunas arritmias como la fibrilación auricular. Fíjate, hay un estudio muy bonito que cogió, eran pocos, pero era muy bonito, que cogió a 100 pacientes con diagnóstico de fibrilación auricular y les implantó un holter durante muchos días, un mes. Un holter que era una camiseta de estas. Y entonces los participantes ponían cuando bebían alcohol. Y luego, cuando analizaron el consumo de alcohol
junto con la incidencia de episodios silentes o no de fibrilación auricular, vieron que el consumo de solo una copa de alcohol aumentaba por 2 la probabilidad de sufrir un nuevo episodio de fibrilación auricular. Entonces, parece que sin salirnos del corazón, ya el corazón a partir de 0 gramos empieza a tener efectos que, bueno, pues uno se plantearía si son beneficiosos. Yo tengo claro que no. Y si te vas del corazón, es que hay que estar muy ciego pues para no ver que el alcohol está detrás de una cada 10 muertes de adultos jóvenes, que aumenta la probabilidad de accidentes de tráfico. Que ya cuando no somos tan jóvenes aumenta la incidencia de muchos tipos de cáncer, de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, de enfermedad hepática, luego de cáncer hepático. Es que yo creo que hay que ser muy, muy cauto a la hora de decir el alcohol es bueno. Bueno, a lo mejor te puede venir bien para la enfermedad coronaria, que es muy importante y nos morimos principalmente de ella, pero también aumenta la probabilidad de enfermar por otras muchas cosas. Y cuando lo pones todo en una balanza está claro que el consumo más seguro se acerca mucho a 0 si no es 0. Yo creo que ese debería de ser el mensaje. La explicación creo que te la he dado de por qué la cardiología ha visto con buenos ojos al vino, pero cuando tienes una visión más global, pues hombre, es muy difícil defenderlo. O por lo menos cuando es un problema tan importante, pues hay que ser muy cauto. Porque lo que no puede ser, como yo digo, oye, me parece perfecto que tomemos de vez en cuando una copa de vino. Yo tomo de vez en cuando vino, pero sé que no es bueno. Sí, a ver, yo creo que el mensaje más correcto es ese, cuanto menos mejor, pero también es verdad que si vemos el grueso de los estudios, incluso sin intereses económicos, que esa es otra, pero sí podríamos decir que un poco de vino podría tener beneficios en algunos casos, ¿vale? Como has explicado, y que cantidades pequeñas, que quizás sean, o casi seguro que es menor a esas 2 copas al día en hombres o una en mujeres, seguramente sea menos, pero sí creo que podría tener un beneficio en muchos casos, ¿vale? Y sé que hay que decirlo con cuidado, pero si nos ceñimos a los ensayos clínicos controlados, yo creo que el mensaje de que el vino a cualquier dosis es malo tampoco es realmente correcto. Yo creo que el mensaje más real sería que un poco de alcohol no va a dañar tu salud, que es distinto a decir que la va a beneficiar, ojo, ¿no? Pero tampoco es decir que seguro que es malo, porque creo que la evidencia no nos permite decir eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues punto 1, que cuando decimos un poco de vino, que quizás es media copa, pues es difícil porque hay gente que no puede beber un poco. O sea, el alcohol, además de ser una sustancia tóxica, como has explicado, es adictivo. Y hay gente que puede realmente moderar la dosis y gente que no. O sea, por eso personalmente creo que en este caso la verdad científica es una y la realidad práctica es otra. Y sí creo que el mensaje más responsable pues va en la línea de lo que dices. Sí, yo creo que sí. A ver, yo no lo sé, yo soy cardiólogo y yo sé que tengo muchas limitaciones a la hora de interpretar estudios científicos. La mayoría de gente que entiende un poco me da 1000 vueltas, yo intento leerlo y, bueno, yo también escribo y publico cada poco tiempo algún artículo, pero yo entiendo mis limitaciones, pero de verdad que cuando yo he leído y leo estudios muy grandes, como tú dices, esos observacionales que tienen, pues sí, tantas pegas, pero es que veo que cuando la curva macho empieza en 0 para casi todo tipo de ictus, para casi todo tipo de cáncer, a mí me da mucho miedo, sobre todo cuando el alcohol mata tanto. Es que esto sí que son estadísticas que supongo que son fiables, pero es que el alcohol mata al año pues prácticamente como nos ha matado el COVID. Estamos hablando de 2,8 millones de muertes al año en el mundo, digamos que está detrás. Entonces, cuando es un problema tan grande y está tan aceptado, yo sí que creo que tengo, incluso como invitado en este podcast, una gran responsabilidad sanitaria. Y entonces yo creo que el mensaje más aceptado desde mi punto de vista es decir que no hay cantidad segura de alcohol. Seguro que podemos dar alcohol homeopático, como tú dices, y que no tenga ningún perjuicio para nuestra salud en dosis muy pequeñas, por supuesto. Pero teniendo en cuenta el problema que hay, yo estoy más en la posición que he comentado, sí. Sí, coincido. Creo que como mensaje público responsable ese es el que debe ser. Otra cosa es que pueda existir esa dosis hormética de vino, que además será distinta para cada persona, ¿no? Que te permitiera obtener los beneficios evitando los perjuicios o que hiciera que los beneficios superaran a los inconvenientes. Es verdad. No lo había visto como algo hermético. Yo creo que sí, que es muy posible que sí. De hecho, en muchos estudios en animales se ve que viven más con un poco de vino, ¿no? Y ahí no
hay todos los factores de confusión que tenemos en humanos, ¿no? Pero claro, una cosa es un animal en una jaula que puedes controlar perfectamente la dosis y otra es la realidad de una persona, donde los beneficios son pequeños y en dosis concretas y los prejuicios son grandes y más todavía en las cantidades que la mayoría de personas lo toman, ¿no? Entonces creo que el mensaje de cautela y de cuanto menos mejor pues es el más responsable. Pero bueno, cambiando de tema, hemos hablado de vino, hablemos ahora de dieta y vamos a seguir metiéndonos en berenjenales. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de la dieta cetogénica como cardiólogo, ¿no? ¿Qué impacto crees que puede tener en la salud coronaria? Bueno, vale, me tiras directamente de la lengua. Vamos a ver. Yo creo que, para empezar, yo soy un defensor y tengo además algunos vídeos que hablo de ello, de que la dieta no debería de existir. Creo que deberíamos de... Porque la dieta fracasa porque tiene principio y fin. Yo creo en una reeducación, como pasó conmigo. Hablo por experiencia personal, una reeducación de la alimentación y eso es lo que va a conseguir de verdad verdaderos cambios. Ahora bien, si hablamos directamente de un patrón basado en keto o una dieta baja en carbohidratos, yo creo que si la comparamos con una dieta común, con productos ultraprocesados, por supuesto tiene muchas cosas buenas, incluso en algunos escenarios que también atañen al mundo cardiovascular, como en diabéticos, se recomienda no una keto, pero sí la reducción del porcentaje de hidratos de carbono como una herramienta terapéutica que te puede disminuir o mejorar el control glucémico y eso digamos que es muy bueno. Además sabemos que es el patrón o la dieta que más se pierde peso, por lo menos más rápido, aunque luego algunos estudios con el tiempo parece que no, bueno, que pasados unos meses o años no tanto, pero puede, digamos, ayudar a muchas personas y esto yo creo que todos conocemos a gente que se quitó los hidratos y perdió muchos kilos y eso, pues cuando eres diabético, tienes alto riesgo cardiovascular, es prioritario, es fundamental. Y entonces yo creo que en algunos escenarios pues tiene su lugar, ¿eh? Ahora bien, ¿qué opina un cardiólogo? Bueno, pues que como hemos hablado de la importancia del colesterol, es una dieta que aumenta los niveles de colesterol, que sé que sus defensores te dicen que eso no importa, porque como es una dieta muy limpia y el colesterol está muy sano y los triglicéridos sí que bajan mucho y aumenta el HDL, pues digamos que eso no... aumenta la probabilidad de sufrir placas de ateroma, pero esto no es lo que vemos en los estudios, porque es verdad que son estudios, la mayoría en animales, es muy difícil hacer estudios dietéticos, sobre todo con intervención como el que te voy a contar en humanos, pero cuando alimentamos animales o ratas en laboratorio con una dieta cetogénica, vemos más tasa de fibrosis en el corazón, sobre todo en las aurículas y más probabilidad de sufrir arritmias. Y eso en realidad pues tiene sentido porque sabemos que el corazón no se nutre principalmente de grasa. Entonces, cuando nosotros forzamos a ese switch metabólico que confiere, esa flexibilidad metabólica que confiere la dieta keto, pues digamos que llevada a largo plazo, a mí tengo sendas dudas de que sea lo mejor. Uno, por ese aumento del colesterol en sangre y luego por estos resultados que parece que inducen en el corazón, en el miocardio, que tiene sentido fisiológico, porque el corazón no se nutre normalmente de cuerpos cetónicos, ¿no? En un momento dado puede estar bien que se habitúe a tener los dos sustratos, pero cuando en el laboratorio vemos que hay más tasa de fibrosis y más tasa de arritmias, pues a mí me gusta poco a largo plazo. Y eso es lo que yo opino como cardiólogo. Ahora bien, que yo tengo una persona, como te he dicho, que está obesa, que es diabética y que no sabe qué hacer, oye, pues a lo mejor puedo ver con buenos ojos que durante un periodo introduzca este tipo de alimentación que sobre todo esté basada en alimentos naturales, no procesados, y eso la puedo ver con buenos ojos, ¿no? Y bueno, pues esa es mi opinión. Yo creo que puede tener un papel, pero a corto plazo no me gusta, o digamos que soy muy cauto a la hora de recomendarla porque tengo dudas de que a largo plazo sea mejor. Sí, estoy de acuerdo y como siempre hay muchos matices, ¿no? Por ejemplo, depende mucho de cómo hagas la dieta cetogénica. O sea, un error común es abusar mucho de bacon, de mantequilla, de aceite de coco, que se pueden incluir, por supuesto, pero es verdad que algunas personas son más sensibles a esas fuentes de grasas más concentradas y que si después no incluyen suficientes verduras, suficiente fibra y tienen cierta predisposición genética, pues puede dispararse el colesterol. Y ojo, yo tampoco pondría la mano en el fuego, que es peligroso necesariamente, pero desde luego no lo ignoraría y haría cambios.
Entonces, punto 1, yo recomiendo hacer ciclos cortos de unas semanas de cetosis, no estar muchos meses o años en cetosis. Y punto 2, que se puede hacer dieta cetogénica con alimentos que tengan menos impacto en personas sensibles. O sea, por ejemplo, tengo casos de personas que se encontraban muy bien con dieta cetogénica, que querían mantenerla más tiempo, pero el LDL estaba muy alto. Y al hacer cambios de tipos de grasas y de alimentos, pues esos niveles se redujeron mucho, siguiendo en cetosis, ¿no? Entonces, no solo el tipo de dieta, también los alimentos específicos. Pero esta corriente de que el colesterol no importa, el LDL no importa porque estoy en ceto, pues bueno, me parece arriesgada, desde luego. Es muy difícil. Tenemos mucha evidencia de que el colesterol LDL, cuanto más se disminuye, sin querer volver al colesterol, pero desde un punto de vista, bueno, es que me voy a lo que yo trabajo, pero en la cardiología intervencionista, mira, tenemos herramientas que nos permiten ver, bueno, inferir el contenido de las placas de colesterol, ¿sabes? Se llama NIBUS, que es un ultrasonido que metemos dentro del vaso coronario, y otras que es la OCT, que es una tomografía que se ve con ultrasonidos el contenido de las placas de colesterol. Y hay estudios, y de hecho están detrás de estas recomendaciones cada vez más restrictivas para disminuir los niveles de colesterol LDL, que lo que nos dicen es que cuando bajamos el nivel de colesterol LDL mucho, por debajo de 70, incluso por debajo de 50, y ahí está la razón, como te digo, de estas recomendaciones, es que hay una regresión parcial del volumen de estas placas. No solo hay una regresión, sino que hay una estabilización. Llamamos estabilización de la placa al engrosamiento de su capa, bueno, de lo que la recubre, de su borde. Entonces, cuando bajamos mucho el colesterol LDL, no es solo que los estudios digan que la gente tiene menos eventos cardiovasculares, es que cuando vemos las placas con ultrasonidos y con OCT, vemos que disminuyen un poco de tamaño y se hacen más estables. Entonces, que a mí me digas que el LDL da igual, pues hombre, si es que lo vemos. Exacto, o sea, una cosa es que nos hayamos fijado demasiado en el LDL como factor casi único, que ya hemos visto que no es correcto, pero otra muy distinta es que digamos que no tiene nada que ver, ¿no? Cuando la evidencia es clara. Pero bueno, hablemos... Pero bueno, sí, bueno, te iba a decir una cosa porque creo que te iba a gustar. Sí. Es un poco haciendo de abogado del diablo. Es una cosa curiosa. Yo creo que nadie, que esto no se cuenta, pero hablando precisamente de la flexibilidad metabólica, del miocardio enfermo y a lo mejor de lo duros de molleras que somos a veces. Hay unos fármacos que se están poniendo en insuficiencia cardíaca, ya en el primer nivel de recomendación cuando diagnosticamos un paciente que tiene una disfunción ventricular, que son los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2. Estos se inventaron, salieron como antidiabéticos y vimos que los pacientes que se los dábamos por la diabetes morían mucho menos de enfermedad cardiovascular, principalmente porque disminuían mucho la incidencia de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y realmente actúan en el riñón y no sabíamos por qué los pacientes mejoraban su insuficiencia cardíaca. Y bueno, realmente no se sabe y hay muchos mecanismos, pero ¿sabes cuál es uno de los que se proponen como que por qué estos fármacos son eficaces? Y es porque aumentan el nivel de cetonas en sangre y entonces digamos que en el corazón que está enfermo, tiene insuficiencia cardíaca y en esos corazones se ha demostrado que sus mitocondrias son menos eficaces y menos eficientes en hacer una oxidación de la glucosa, del metabolismo dependiente de glucosa, aumentar las cetonas en sangre, digamos que le da una gasolina extra, ¿no? Sí. Y se propone que eso es bueno para el corazón. Entonces, a mí, en cierto modo, haciendo de abogado del diablo, me hace mucha gracia cuando veo a popes de la cardiología explicándote esto como si fuera la leche y luego diciendo, vaya, y estás en contra del ayuno, estás en contra del periodo de cetosis, ¿no? Que básicamente lo que te aumentan es esa flexibilidad metabólica que en pacientes con insuficiencia cardíaca les puede venir bien. Pero bueno, es un detalle diciéndote que muchas veces somos muy esclavos de la evidencia hasta dentro de nosotros. Claro, no es blanco y negro. Y es verdad que el corazón puede usar cuerpos cetónicos y ante problemas mitocondriales o lo que sea, un periodo de ayuno o dieta cetogénica y aumentar los cuerpos cetónicos puede ayudar. Claro. O también se ha visto especialmente en el caso de trastornos neurodegenerativos, ¿no? Ligados a crisis energéticas en las neuronas que no procesan bien la glucosa, y al aportar los cuerpos cetónicos un combustible alternativo que no requiere, por ejemplo, esos transportadores de glucosa, pues se han visto beneficios, ¿no? Por eso hay que entender los matices. Eso dista mucho de esa publicación que pone el keto de turno diciéndote que un paciente con insuficiencia cardíaca empezó a hacer keto y se recuperó totalmente, ¿no? Entonces la gente es buenísimo para
al miocardio, tal. Vamos a ver. Sí, sí, de nuevo el contexto, ¿no? Cambiando de tema, has mencionado los fármacos y por supuesto tenemos que hablar de estatinas. Cuéntanos en tu caso, ¿en qué te basas para prescribirlas? ¿Qué factores, como decías antes, pueden hacerte inclinar la balanza en un sentido o en otro? ¿Qué efectos secundarios pueden tener y cómo de frecuentes son? Bueno, vamos a ver. En mi caso, en mi día a día es cierto que lo tengo fácil porque la mayoría de mis pacientes, como yo trabajo en la sala de hemodinámica, pues han sufrido un infarto. Y entonces, por definición, son pacientes de prevención secundaria de muy alto riesgo cardiovascular, donde las estatinas han demostrado disminuir la reincidencia de infarto y de eventos cardiovasculares, y yo pues tengo que decir que no tengo casi ningún paciente con infarto que no tome estatinas, ¿vale? Pero creo que eso es poco interesante para tu audiencia, así que intentaré decirte a aquellos pacientes que veo en la consulta que no han sufrido un infarto cuándo pongo estatinas. Mira, yo creo que las estatinas en prevención primaria han demostrado disminuir los eventos cardiovasculares cuando están indicadas, por supuesto, pero como hemos dicho antes, aunque la reducción de riesgo relativo es similar a prevención primaria, la incidencia, la tasa de eventos cardiovasculares en esta población es mucho menor y entonces tenemos que tratar a muchos pacientes para disminuir un evento, además teniendo en cuenta, como dices, que las estatinas no son fármacos inocuos y que sabemos que sí, que inhiben, inhiben la leirose-metilglutarilcoenzima A, que es lo que hace que el hígado pueda ensamblar colesterol LDL y esto, digamos, que es lo que hay detrás de esa disminución, porque tiene que cogerlo de la sangre. Pero es que eso, el mecanismo de acción de las estatinas no es único y sabemos que me sale la palabra en inglés, perdón, dificultan el metabolismo energético de las células que principalmente son energéticas. Y entre ellas están las células beta pancreáticas, que son las encargadas de hacer insulina, y también las células musculares, que son muy energéticas, y también las células hepáticas. Por eso, entre los efectos adversos o colaterales que tienen las estatinas están la elevación de transaminasa, la elevación de la CK, y también hay un riesgo, aunque pequeño, pero existente en la mayoría de estudios, de incidencia de diabetes. Hay otros que le dan otros efectos, como que aumentan el cáncer, que aumentan la enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Realmente yo esto no lo veo en muchos estudios que me fijo, la mayoría lo detallan, y no hay, yo no he visto una evidencia tan férrea en que las estatinas produzcan cáncer. Así que pero me parece suficiente que dificulten el metabolismo energético y que aumenten la probabilidad de desarrollar en un paciente que tiene factores de riesgo una diabetes, una resistencia a la insulina. Así que, digamos que en prevención primaria, yo cuando miro al paciente digo, convénceme para que te mande una estatina, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes son aquellos en los que yo he recetado una estatina? Que yo te digo que no son muchos, llevo ya algunos años trabajando. Pues son aquellos en los que el estilo de vida no ha sido suficiente para disminuir un nivel de colesterol LDL muy alto. Y digo no ha sido suficiente porque bien lo han llevado a cabo y he podido comprobar que no baja, o, como en el 95% de las veces, no hacen nada. O sea, su estilo de vida no se modifica. Y ahora te puedo dar unos resultados que tengo. Yo tengo un centro donde hacemos intervención, reeducación del estilo de vida y ejercicio de alta intensidad en infartados, y es brutal lo que conseguimos con el LDL. Pero claro, esta gente entrena con nosotros. Pero bueno, no me quiero ir de él. Sí. Entonces, pacientes que el LDL de verdad está muy elevado, estamos hablando de niveles de LDL por encima de 190, 170, y el estilo de vida no ha conseguido nada. Pacientes que además de eso tienen unos índices aterogénicos patológicos, por ejemplo, que hemos dicho, de colesterol entre HDL por más de 4 y pico, o triglicéridos entre HDL más de 2. Pacientes que, como me pasa de vez en cuando, tienen la lipoproteína A elevada. La lipoproteína A elevada es un poco es una zona gris muy amplia. Tengo que decir que en esto tenemos que mejorar, y a mí me gustaría, esto es un punto negro que tenemos, y es que las guías clínicas te dicen que por encima de 180 aumenta mucho el riesgo de hacer eventos cardiovasculares, pero en el día a día lo que veo yo en mi práctica cuando la pido es que te dice el laboratorio, menos de 30 es normal. Pues menos de 30, pues si hasta 180, entonces ¿qué hago? Y muchos pacientes sí que tienen una alteración de la lipoproteína A que me sale pues en 90, en 100, en 120, que quizá no es el nivel que me dicen las guías, pero sí que es suficiente para mí para que te diga, con todo lo demás te voy a mandar una estatina a dosis baja. Claro. Pero bueno, ya te digo que en prevención primaria
muy pocos pacientes cumplen esto y yo me fijo pues principalmente en esto, niveles exagerados de LDL, que el estilo de vida no ha hecho nada y luego otros indicadores como la lipoproteína A que pueden estar elevados. Perfecto. Y ya por último, has comentado que lo más importante pues, es mejorar el estilo de vida, la alimentación, el descanso, la gestión del estrés y, por supuesto, la actividad física. Además, trabajas con clientes, como decías antes, y te quería preguntar qué papel juega el ejercicio no solo en la prevención, que eso está claro, pero en personas que tienen ya enfermedad o que se están rehabilitando después de un infarto, por ejemplo. ¿Cómo ayuda el ejercicio y también hasta dónde se puede empujar, ¿no? Porque hemos pasado de la recomendación típica de camina más, que está muy bien, pero necesitamos rehabilitar el corazón a todos los rangos de intensidad, ¿no? Incluso se habla de los beneficios del HIIT en pacientes en rehabilitación. ¿Cómo enfocas este tema de la actividad física? Mira, en esto estamos cambiando poco a poco. Yo empecé a hacer alta intensidad con pacientes que habían sufrido un infarto hace ya 2 años y medio y en este tiempo, incluso un poco antes, ya empezaban a salir recomendaciones de guías clínicas internacionales que veían ya el ejercicio de alta intensidad como una opción en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Pero partamos de la base. La base es que clásicamente el paciente que sufría un infarto de miocardio se le veía como un paciente débil en el cual el ejercicio era algo que podía aumentar su riesgo cardiovascular de manera suficiente como para solo recomendar ejercicios de baja o moderada intensidad. Y ciertamente tienen razón. El ejercicio, durante su realización, es una agresión cardiovascular que aumenta la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular durante su realización. Pero esto, que sí que se puede ver como algo, como un componente hormético, este aumento de riesgo cardiovascular durante su realización pasan 2 cosas, y es que cuando hacemos ejercicio de manera regular, ese riesgo va a disminuir en cada sesión, y sobre todo con una ventaja fundamental, y es que hacer ejercicio regular disminuye el riesgo basal de sufrir un evento cardiovascular. Por eso sabemos que la práctica de ejercicio físico regular, bueno, pues es buena al medio y a largo plazo. Entonces, pero bueno, ¿por qué antes no se recomendaba hacer ejercicio muy intenso? Pues porque aumentaba el riesgo cardiovascular intrasesión. Entonces, cuanto menos aumente el riesgo cardiovascular dentro de una sesión, pues mejor. Sabemos que la alta intensidad, comparada el ejercicio de alta intensidad, comparado con el de moderado a baja intensidad, pues supone una mayor agresión cardiovascular, aumenta más la frecuencia cardíaca, aumenta más la tensión arterial, aumenta más incluso la presión a la que la aorta va a tener que trabajar, aumenta más la poscarga a la que el corazón va a tener que trabajar, y eso, bueno, pues en pacientes que, digamos, tienen el corazón dañado se ha visto como algo a evitar. Pero cuando se evitaba, digamos, por sentido común, pero cuando algunos grupos han empezado a hacer alta intensidad incluso en pacientes que han sufrido un infarto, que obviamente están estables, que ha pasado ya un tiempo, que han pasado sus chequeos, y sobre todo en todos los estudios, y como yo trabajo con un cardiólogo cerca, un cardiólogo delante que esté latido, digamos, valorando que no pasa nada, porque el corazón, como un músculo que es, también se va aclimatando y al principio puedes hacer pues, muchas arritmias o extrasístoles que con el tiempo van mejorando. Pues lo que hemos visto es que es un ejercicio bastante seguro. Y sobre todo con la ventaja que tiene el HIIT para todo el mundo, y es que es más eficiente, es más costo eficaz. Y en el mundo actual en el que no tenemos tiempo ni siquiera para cuidarnos, aunque esto debería de cambiar, pues digamos que tiene sus ventajas. Es tan eficaz como el de moderada intensidad, pero con una menor dosis de ejercicio. Y luego también tiene ese componente de grupo, que entre comillas sufres o sudas con amigos, con gente que... Si es que eso es así, si cualquiera que haga HIIT sabe que puede ir cabreado un día a una clase y sale dando abrazos. Eso es muy físico. Y eso pues con los pacientes que han sufrido un infarto, que se creen que, han vuelto a vivir, entre comillas, y se creen que se les ha acabado el mundo, que se han quedado inválidos, sí. Que no saben, pueden hacer tal ejercicio o acostarse con su pareja. En esa gente, pues verse vivos, no te imaginas lo que da. Y nosotros, pues lo que hacemos y el papel que tiene el ejercicio, pues es fundamental. Y nosotros es verdad que llevamos un entrenamiento de tipo rehabilitación cardíaca, pero con alta intensidad. Obviamente una alta intensidad que yo sé que no es alta intensidad, que esta gente se pone a hacer una sentadilla el primer día y se pone el corazón a 130, porque no tienen la calidad muscular. Claro, el término de alta intensidad es muy relativo. Claro, en Twitter hablaba el otro día con un compañero y me decía, es de alta fatiga. Vale, de acuerdo.
pero llegará a ser alta intensidad si ese paciente se va recuperando, mejora su composición corporal, su calidad muscular y su capacidad también respiratoria. Pero el caso es que este tipo de ejercicio, pues lo que ha demostrado es ser tan eficaz como el de moderada intensidad, más eficiente en el tiempo y ser fundamental para, digamos, alcanzar un estado metabólico o cardiovascular óptimo. Y te puedo poner los resultados, te puedo decir los resultados que nosotros hemos obtenido. Nosotros creíamos que estamos haciendo mucho bien por nuestros pacientes, que estábamos consiguiendo, vamos, que obviamente iban bien, los pacientes salen súper contentos, y hace unos meses analizamos nuestros primeros pacientes, ¿no? Pues llevábamos con la pandemia, pues tuvimos muchas dificultades al inicio, y el año pasado analizamos nuestros primeros 30 pacientes y vimos qué había pasado con sus analíticas y con su tensión arterial. Y fue increíble. Obviamente es un abordaje de reeducación cardiovascular integral, donde hay entrenan con nosotros alta intensidad, 2 sesiones a la semana. También hay unas recomendaciones nutricionales dietéticas donde hacemos una dieta equilibrada, sobre todo basada en plantas, aunque no vegetariana, y también tienen sesiones de apoyo psicológico, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues el colesterol pasó del LDL de 95 pacientes ya con estatinas, y algunos no que acaban de tener infarto, sino que lo tuvieron muchos meses o incluso algún año antes. De 95 pasó a una media de 55. La tensión arterial de 140 a 130 de media al principio pasó a 120 y tuvimos en el 62% de los pacientes que disminuir tratamientos para la presión arterial porque bajaba demasiado y el paciente iba mareado. Tenemos que entender que lo que hacemos con fármacos son, digamos, parches que damos crónicamente, pero que pueden tener una reeducación o una modificación mucho más intensa, mucho más fisiológica y mejor con modificaciones del estilo de vida. Y el ejercicio, también después de un infarto, por supuesto antes, pero también después de un infarto, es fundamental. Sin duda, y creo que es ya para terminar un ejemplo clarísimo del gran impacto que tiene el estilo de vida en la salud coronaria, en realidad en la calidad de vida en general. Y te agradezco de verdad el esfuerzo que haces por llevar estas recomendaciones a la práctica, que no siempre es fácil. Gracias también por tu tiempo, por divulgar este enfoque tan integrado y, en definitiva, por salvar vidas. Gracias, José, y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti. Para mí es todo un honor y, bueno, pues te voy deseando lo mejor, Marcos. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.